continuación invitamos al doctor Ricardo Loré de Mola, que trabaja actualmente como ya conocido en Perú, ha venido muchas veces, profesor de la cátedra y director del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Escuela de Medicina del Sur de Illinois, y fundó el Centro para la Fertilidad y Fecundación in Vitro de SIU desde el año 2007, donde es director médico, actualmente vicepresidente de ALMER y jefe de la sección de Illinois del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología. Ricardo, adelante. Muchas gracias, doctor. Vamos ahora a cambiar un poco el tema y a hablar un poco de la miomatosis uterina. Y es importante tomar en cuenta que la miomatosis es una de las causas de fertilidad que conocemos bien. La controversia es en qué pacientes operar y qué fibromas realmente afectan fertilidad y cuáles no, y cuáles son las técnicas quirúrgicas disponibles para poder resolver este problema. Hay varios mecanismos por los cuales se asocian a la infertilidad, como es la distorsión mecánica de la cavidad uterina. El endometrio de muchas de estas pacientes, en un 80% de los casos, es anormal y vemos diferentes tipos de cambios, como puede ser atrofias, hiperplasias, endometritis crónicas y frecuentemente una irritación, en particular cuando hay una degeneración del fibroma. Se habla también de una congestión vascular, obstrucción y una interferencia en la contractilidad uterina normal. De nuevo, la miomectomía en algunos casos ha demostrado que el aspecto del endometrio puede mejorar. Y claro, es un tratamiento importante y es un tratamiento que en ciertos casos también puede ser controversial. En general se habla de que si existe una distorsión mecánica del endometrio, esas son las pacientes que se benefician de manera más importante de un procedimiento quirúrgico, pero hay que recordar que la distorsión no es la única razón para operar. Existen otras razones, como puede ser el dolor, la amenometrorragia o compresión de los órganos adyacentes que dan sintomatología a las pacientes. Existen diferentes opciones quirúrgicas a la fecha. Ahora en los Estados Unidos se ha empujado mucho el uso de la miolisis o la criomiolisis, ya sea transvaginal o transabdominal, para el manejo de estos tumores. Desgraciadamente no hay suficiente información con respecto a los resultados, cómo puedan favorecer a la fertilidad. Obviamente la histerectomía en casos muy extremos. Y existen diferentes formas de miomectomía, como puede ser la abdominal, la histeroscópica, la laparoscópica y ahora con el uso de asistencia de robot. Las ventajas de los procedimientos mínimo invasivos es que son menos días en el hospital, menos tiempo de recuperación. Ahora muchas de nuestras pacientes que trabajan inclusive más que muchos de nosotros, el hecho de poderse ir a la casa pronto, recuperarse pronto y regresar a la actividad económica pronto se vuelve cada vez más importante. Entonces, los factores que se tienen que tomar en cuenta para tomar la decisión de una cirugía es el número y el tamaño de fibromas, su localización, pero los aspectos no relacionados a los miomas son tan importantes como el mioma en sí, como es la edad, factores de infertilidad preexistentes, historia de una pérdida recurrente del embarazo y el tiempo que la paciente ha tratado de embarazarse. Cuando vemos los metaanálisis al respecto y uno empieza a ver todos los estudios, y hay que recordar que desgraciadamente la gran mayoría de los estudios que hay para tomar evidencia y poder tomar decisiones son todos retrospectivos. Los estudios quirúrgicos prospectivos son muy pocos y generalmente con pocas pacientes, de los cuales no podemos sacar mucha información. Entonces, desgraciadamente, dependemos de los estudios retrospectivos, los metaanálisis, para darnos una idea de cómo debemos de tomar decisiones. Cuando vemos y nos hacemos la pregunta si los fibromas causan infertilidad o no, nos damos cuenta que cuando vemos los fibromas y vemos todas las localizaciones donde uno pueda tener un fibroma, pacientes que tienen fibromas múltiples tienen tasas de aborto más altas
que pacientes sin fibromas. Los fibromas subserosos no causan ningún problema en la fertilidad y el riesgo relativo de embarazo, implantación y nacido vivo son más bajos en pacientes que tienen fibromas que en pacientes control. Y esto generalmente ocurre a partir de 4 fibromas en adelante. En pacientes con menos de 4 fibromas, sin distorsión de la cavidad uterina, generalmente no tienen un gran impacto en la fertilidad. Cuando vemos los fibromas submucosos y cómo afectan la fertilidad y vemos todos estos marcadores, estas son las pacientes que están muchísimo más afectadas con respecto a la fertilidad, donde la cirugía tiene el impacto más importante. Cuando vemos los fibromas que no tienen una distorsión de la cavidad uterina, vamos a ver algunos efectos de aborto espontáneo, etcétera, pero en general no vamos a ver el impacto tan importante en este grupo de pacientes. Pero cuando empezamos a ver los resultados de cómo mejora la fertilidad después de una cirugía y después de una miomectomía, el efecto de edad es el más importante. Y claramente podemos ver cómo en una paciente de abajo de 30 años tienen tasas de embarazo espontáneo a 24 meses de seguimiento del 70-80% con un procedimiento quirúrgico. Y de nuevo, esto es en casos de cirugía abierta. Pero se van a dar cuenta también que el efecto del tiempo de infertilidad puede tener un impacto muchísimo más importante que la misma edad, y en pacientes que tienen cuando menos un factor de infertilidad adicional o múltiples, el efecto es muchísimo más importante que en pacientes con fibromas, posmiomectomía, que no tienen ningún otro factor de infertilidad asociado. Y esto es una cosa importante en tomar en cuenta, y esto tiene importancia del punto de vista de planeación de cirugía y de anticipar. Muchas de estas pacientes se les va a operar y no se van a embarazar por 3 a 6 meses después de una cirugía de estas. Y tomar en cuenta que tenemos que anticipar y planear qué vamos a hacer con esa paciente después de esa cirugía. Y como pueden ver, una paciente que tiene factores adicionales de infertilidad, la tasa espontánea de embarazo es baja. Entonces, estas pacientes tenemos que pensar qué más vamos a hacer por ellas después de una cirugía. Cuando vemos estudios hechos en un solo centro, como es el estudio publicado por Bercellini en el 99 de casi 500 pacientes que tuvieron fibromas e infertilidad, las complicaciones de cirugía abierta son bastantes. Morbilidad febril, pacientes que tienen que ser reoperadas por complicaciones, transfusiones de sangre, e inclusive una paciente puede perder el útero. Entonces tenemos que siempre pensar que no todo necesariamente es positivo cuando tenemos que hacer cirugía abdominal abierta, pero las tasas de embarazo son bastante razonables del punto de vista espontáneo. Y las membranas y todos los sistemas adicionales para tratar de reducir adherencias no parecen tener un efecto positivo en estas pacientes. Cuando vemos el efecto de los miomas en fertilización in vitro y nos damos cuenta y comparamos pacientes que no tienen fibromas con pacientes que tienen miomas subserosos, intramurales y submucosos, claramente el impacto más importante es en pacientes que tienen fibromas submucosos. Y por esto, probablemente la miomectomía histeroscópica, dado que es de poco daño, si está bien manejada y está bien indicada en esas pacientes, estas pacientes realmente son las que se benefician de manera más importante de un procedimiento quirúrgico con respecto a la fertilidad. Se recuperan más rápido, tienen menos costo, tienen menos dolor y no da adherencias intraperitoneales. Y en particular, estas son las más sintomáticas, son las pacientes que tienen con menorragias importantes y la recuperación es bastante rápida y el efecto en la menstruación es casi inmediato. De nuevo, vamos a nada más recordar
los tipos de miomas, y estamos hablando de estos, a ver, ahí está, los submucosos. De nuevo, los tipos 0 son los pedunculados que están dentro de cavidad. Los 1 es cuando el fibroma, más del 50% del fibroma está dentro de cavidad, y el 2, que son cuando menos del 50% de la cavidad del fibroma está dentro de la cavidad. Estamos hablando de esos muy particulares ahí. A ver, para atrás. No quiere regresar. ¿Podremos regresar? Ahí va, ahora sí. No, se está yendo para adelante. ¿Podemos regresar? Uno más. Ahí está. Entonces, estamos hablando de los miomas submucosos tipo 0, 1 y 2. Y solo hay un estudio prospectivo aleatorizado en este aspecto, únicamente en pacientes con fibromas de menos de 4 centímetros, un 43% de concepción a un año, en contra de pacientes a las cuales no fueron operadas, con una tasa de embarazo espontáneo del 27%. Este estudio se me hizo muy interesante, publicado ya hace más de 10 años, para tomar decisiones de qué pacientes se van a beneficiar de una cirugía histeroscópica con pocas complicaciones, con resultados favorables. Y básicamente tomando en cuenta la localización, el tamaño, la topografía que distorsiona la cavidad uterina, la localización si está en la base o en el fondo del útero, y la penetración del miometrio, uno puede hacer un puntaje y llegar a la decisión de que una resección completa de ese fibroma se va a ocurrir en el 100% de los casos, y cuando uno no llena estos criterios, la tasa de remover el fibroma por completo es menor, y uno puede prepararse y preparar a la paciente para una cirugía potencialmente incompleta. Y este es el efecto que pueden esperar de una cirugía para miomas submucosos o pólipos, y como de nuevo el efecto del tamaño del mioma es bastante importante en las tasas de embarazo. Luego tenemos la miomectomía laparoscópica. De nuevo, estas técnicas se han desarrollado de manera importante en la última década, y de nuevo no tenemos muchísima información de las complicaciones relacionadas al embarazo, como pueden ser las rupturas y las fístulas, simplemente porque muchas veces no se le da el seguimiento necesario a estas pacientes. Pero de nuevo, todos los cirujanos que han visto su casuística y las complicaciones hablan de que las pacientes idóneas para este tipo de procedimientos son aquellas con 4 miomas o menos, y limitar el diámetro a no más de 7 centímetros para reducir las complicaciones. Eso no quiere decir que no haya gente que pueda hacer miomas más grandes o con más número de miomas, pero las tasas de recurrencia se incrementan con el número de miomas. ¿Qué es mejor, una laparoscopía o una laparotomía? Y de nuevo, la tasa de embarazo de una cirugía abierta o una cirugía laparoscópica es la misma. La única diferencia es que en manos de cirujanos experimentados, estas pacientes bien seleccionadas van a tener menos sangrado, menos complicaciones y una recuperación más rápida. No va a mejorar la tasa de embarazo. Entonces, tiene uno que tomar eso en cuenta a la hora de la toma de decisiones. Soy un cirujano que pueda hacer esto de manera laparoscópica. La paciente se va a beneficiar de la misma manera que una cirugía abierta con respecto a tasa de embarazo. Es todo lo demás añadido que lo que puede cambiar. Y de nuevo, cuando vemos las tasas de embarazo, las complicaciones, el sangrado, la morbilidad febril, eso es lo que favorece a la cirugía laparoscópica, porque esas tasas de embarazo, esas tasas de complicaciones son bastante más bajas.
Con respecto a cirugía robótica o laparoscópica asistida por robot, ¿qué es mejor, laparoscópico o asistido por robot? Y de nuevo, no parece dar evidencia de fertilidad a un procedimiento o al otro. En pocas palabras, una cirugía laparoscópica, una miomectomía laparoscópica o asistida por robot, el efecto de la fertilidad es exactamente el mismo, no hay ninguna diferencia. ¿Qué es más costo efectivo? Bueno, la cirugía abierta puede ser menos costosa, pero cuando uno compara el tiempo de hospitalización en esas pacientes, si la paciente se queda menos días en el hospital o se va a la casa el mismo día, y uno limita en los Estados Unidos a $2.400 de honorarios médicos, el costo de la cirugía laparoscópica es superior a una cirugía abierta. Cada brazo del robot en los Estados Unidos cuesta $1.500 y se puede utilizar 10 veces. Si uno limita el número de brazos que utiliza para hacer la cirugía robótica, en general, para hacer una cirugía de estas no necesitas más que 2 o 3 brazos de robot para hacerla. De tal manera que uno puede limitar el costo de la cirugía robótica de una manera importante y limitarla a menos de $500, de tal manera que la cirugía robótica puede ser equivalente a la cirugía laparoscópica dependiendo de la técnica que uno esté utilizando. Lo costoso es tener el robot, pero no es tanto el material que uno necesita para hacer la cirugía. Entonces, cuando uno empieza a comparar robot, laparotomía o laparoscopía y empiezan a hacerse los metaanálisis en más de 2.000 pacientes, ninguno de estos estudios realmente va a clarificar cuál de estas técnicas es superior con respecto a dolor, fertilidad y tasas de embarazo, etc. Las tasas son las mismas, no hay diferencia. Lo único que cambia es que una paciente que tiene una laparoscopía, miomectomía laparoscópica, más frecuentemente va a ser una cirugía que se complica y que termina siendo abierta. Fuera de eso, no hay realmente diferencia entre las técnicas quirúrgicas. Y cuando vemos estos metaanálisis y vemos el tiempo operatorio, ya con la experiencia empieza a favorecer la cirugía robótica. El sangrado es menor en cirugía robótica. El tiempo de hospitalización favorece también a la cirugía robótica, dolor postoperatorio, transfusiones y complicaciones son menores en cirugía robótica, pero estamos hablando cuando uno ya tiene experiencia. De nuevo, tiempos operatorios son más o menos los mismos. Y la estancia hospitalaria, obviamente, como es cirugía ambulatoria, la información no existe. Entonces, de nuevo, empezamos a comparar y nos damos cuenta que las diferencias son muy pequeñas entre los diferentes tipos de miomectomía. De nuevo, cuando vemos el efecto puro de la cirugía robótica para fertilidad y vemos los estudios publicados a la fecha, el tiempo de concepción se limita a 1 año, las tasas de embarazo con fertilización in vitro son bastante favorables y la incidencia de parto prematuro va a estar siempre relacionada al número de fibromas que uno se remueva, de tal manera que no hay un efecto superior con respecto a las otras técnicas quirúrgicas. Hay aspectos no resueltos. Una es la recurrencia. El problema de la cirugía laparoscópica o la cirugía robótica es que uno no puede sentir los fibromas. Uno depende de las imágenes, ya sea por ultrasonido o resonancia magnética, para hacer un mapeo y decidir dónde hacer las incisiones para hacer la cirugía. Entonces, es más factible que uno deje atrás fibromas pequeños, lo que incrementa la tasa de recurrencia. De nuevo, la tasa de recurrencia por laparotomía en general es menor, pero no tenemos realmente buenos estudios para hacer puntos de comparación. De nuevo, el tiempo y la estancia operatoria son 2 aspectos importantes que, de nuevo, con la experiencia en particular con el uso del robot, el tiempo
de cirugía y la estancia de la paciente y recuperación van mejorando. De nuevo, las adherencias es algo que también no tenemos suficiente información para tomar decisiones, pero es claro que la técnica quirúrgica, la presencia de adherencias previas, la existencia de suturas visibles, si el mioma es posterior o si uno tiene que hacer más de una cirugía al mismo tiempo, estas pacientes van a tener una incidencia mayor de adherencias, pero no tenemos buenos estudios al respecto. El otro problema que tenemos en los Estados Unidos es el uso del morcelador, que nos lo han quitado del mercado. Ya los han vuelto a reintroducir en el mercado americano, pero no funcionan tan bien como los morceladores que teníamos en el pasado. No sé si existen aquí en el Perú algunas restricciones con su uso, pero ya los han retirado. Ahí solo queda una marca en el mercado, pero los hospitales no quieren tener el riesgo asociado a un pedazo de mioma o un sarcoma que se quede. De nuevo, los fibromas, en particular los intramurales que no distorsionan la cavidad uterina, no parecen afectar la fertilidad. Los submucosos son los que realmente al operarlos mejoran las tasas de nacido vivo de manera importante, y los subserosos no afectan la fertilidad. De tal manera que la cirugía histeroscópica es la idónea, es la que nos da mejores resultados. La laparoscópica o robótica es superior a una laparotomía con respecto a pérdida sanguínea, dolor postoperatoria, complicaciones y una recuperación, pero la laparotomía es más rápida. De nuevo, la evidencia no favorece a ninguno realmente de estos procedimientos con respecto a nacidos vivos, de tal manera que la técnica quirúrgica que usted maneje mejor le va a dar los mismos resultados para esa paciente. De nuevo, les agradezco y muchísimas gracias por su atención.